Bueno, hoy vamos a explicar el concepto de derivada, y para calcular la derivada de una función lo que vamos a dar es un conjunto de reglas. Esas reglas, pues más o menos hay que memorizarlas para saber resolver los problemas. Dada una función f de x, su derivada es otra función, que es con el mismo nombre, pero con un apóstrofe encima. Se llama f' de x. Repito, dada una función f de x, su derivada es otra función, y que se denota poniéndole una comilla simple encima, y se dice f' de x. Bien, para calcular f' de x se siguen las siguientes reglas. Regla número 1. Si f de x es igual a k, donde k es una constante, cualesquiera, entonces su derivada, f' de x, es 0. Si f es una constante, entonces su derivada es 0. Regla número 2. Si fx es de la forma x elevado a n, una potencia de x, para cualquier n, positivo, negativo o incluso fracción. Esta regla sirve para cualquier n. Entonces su derivada es n por x elevado a n menos 1 como exponente. ¿Vale? Si tenemos x elevado a n como función, su derivada es el exponente por la potencia elevado a 1 menos. Regla número 3. Si la función es la suma de 2, entonces su derivada es la suma de las derivadas, es decir, la derivada de g más la derivada de h. Si la función es una suma, entonces su derivada es la suma de las derivadas. Regla 4. La regla 4 es un caso general de la regla 2, que dice: si f de x es una función elevado a una potencia, entonces su derivada es el exponente por la potencia de la función elevado a 1 menos. Como veis, se parece mucho hasta ahí a la regla 2, pero se le añade multiplicado por la derivada de g. Repito, si tenemos una función que es una potencia de otra función, entonces su derivada es el exponente por la potencia de la función elevado a 1 menos por la derivada de la función. Y quinta y última regla: si f de x es una constante por una función, entonces su derivada es la constante por la derivada de la función. De alguna forma lo que estamos diciendo es que si yo tengo una función que está multiplicada por una constante, la constante sale fuera y me quedo con la derivada de la función. Eso es lo que dice esta quinta y última regla. Para saber la derivada de una función, dependiendo de la complejidad que tenga esa función, pues habrá que aplicar una, dos, tres o más de estas reglas sucesivamente, cada una en su momento. Es decir, nosotros podemos tener una función que sea la suma de 2 y que esté elevado a otra, o que sea una elevado a otro número y después multiplica por otra cosa. Es decir, que siempre habrá que aplicar varias de estas reglas en el orden que corresponda. Y como siempre pasa en este tema, pues la complejidad de los problemas va subiendo, ¿no? Es decir, hay derivadas muy sencillas y derivadas que se van complicando cada vez más. Por ejemplo, empecemos por una sencilla. Derivada de x cuadrado. ¿Cuál de las reglas que hemos dado tendríamos que aplicar primero? La regla 2. Esto es x elevado a una potencia. Y la regla 2 me dice que si yo tengo x elevado a una potencia, su derivada es n por la potencia elevado a 1 menos. Por lo tanto, la derivada de x cuadrado es 2
por x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 y x elevado a 1, x. Esto es 2x. Es decir, la b. Derivada de x cubo más x. ¿Cuál es la primera regla que yo tendría que aplicar? De todas estas, es la tercera, ¿no? Es la suma de 2. Luego, la derivada de x cubo más x es la derivada de x cubo más la derivada de x. Esto es por la regla 3. Derivada de x al cubo. ¿Qué regla debería aplicar? Aplicando la regla 2, tendríamos x al cubo. La derivada sería 3x, 3 menos 2, perdón, 3 menos 1, 2. Luego sería 3x cuadrado. 3x cuadrados. Esto es por la regla 2. Más, ¿cuánto vale la derivada de x? Efectivamente, la derivada de x es lo mismo que la derivada de x elevado a 1. Esto vamos a ponerlo explícitamente. Y la derivada de x elevado a 1, según la regla, sería 1 por x elevado a 1 menos 1. La derivada de x elevado a 1 sería 1 por x elevado a 1 menos 1, por la regla 2. ¿Cuánto vale 1 menos 1? Esto es x elevado a 0. Y x elevado a 0 vale 1. Esto fue de las primeras cosas que aprendimos en el curso. Algo elevado a 0 siempre vale 1. Entonces la derivada de x es 1. Total, que la solución es la C. Repito, tenemos la derivada de una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, tengo que hacer la derivada de x al cubo y la derivada de x. La derivada de x al cubo es aplicación inmediata de la regla 2, que dice que es el exponente por la x elevado al exponente menos 1. Y la derivada de x, bueno, pues la derivada de x es un caso particular también de esa regla, donde el exponente ahora vale 1. Luego sería 1 por x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, 1. La derivada de x, aprendérosla, es 1. Por lo tanto, la suma es 3x cuadrado más 1.